Bienvenidos amigos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Un podcast donde encuentras respuestas claras y contundentes a todas tus preguntas bíblicas. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube, como @aquí está la respuesta oficial. No olvides activar la campanita de notificaciones y suscribirte en nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas interesantes. También estamos en TikTok como Aquí está la respuesta. Muy bien, hoy tenemos un segmento muy importante y muy dinámico, donde el segmento de hoy es acerca del experto responde. Para este segmento nosotros tenemos un invitado muy especial y es Néstor Martínez. Néstor Martínez está aquí con nosotros hoy, así que Néstor, le damos la bienvenida a este tema tan importante. Bienvenido, Néstor. Bueno, gracias por la invitación y vamos a esperar que Dios dirija. Y gracias nuevamente. Amén. Bien, para este segmento del experto responde, el tema es acerca de los 10 mandamientos. Bueno, para dar inicio con ese tema tan importante para todos nosotros, la primera pregunta que tenemos para usted, Néstor, es ¿cuál es la diferencia acerca de los mandamientos, acerca de la ley mosaica y la ley divina? Excelente pregunta. Bueno, para eso vamos a conocer un poco cómo la mente misma judía divide sus escritos. Entonces, por ejemplo, ellos le llaman el Tanakh a lo que es comprende 3 partes esto. Y esta parte está dividida, se llama la primera parte la Torá, los profetas y los escritos. Entonces, ese es el primero, ese es como el total de sus escrituras. Sus escritos son 24 libros. Ellos tienen menos libros que lo de nosotros porque nosotros dividimos algunos libros que ellos tienen en uno solo, lo dividimos en 2. Unos libros que son bien amplios. Pero es la misma escritura. Y un ejemplo de esto, nosotros lo podemos ver cuando Jesús, después de resucitar, se encontró con los 2 apóstoles camino a Emaús, donde él mismo reconoce este sistema de división de estas escrituras, lo que se conoce como el Tanakh, que es un acrónico realmente en hebreo. Ahora, ustedes se acuerdan la historia, él ahí dice la palabra, que él enseñaba o les revelaba las escrituras, estoy parafraseando, en Moisés, que se refiere al Pentateuco, cuando se refiere a Moisés, siguiendo por todos los profetas y salmos. Entonces, está esta división. Ahora, la Torá pertenece a esta división. Y la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia o de los escritos. Entonces, estos 5 libros son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahora, en la Biblia o en los escritos se traduce Torah como ley. Es evidente que en la Biblia, no necesariamente cuando dice ley, está hablando de los 10 mandamientos, puede referirse a este grupo de libros y más específicamente a la Torah. Sí. Ahora, la gran pregunta es, en medio de la pregunta que ustedes hicieron, es cómo yo distingo exacto. los 10 mandamientos de entre este grupo de leyes que se dieron ahí. Ahora, una cosa que hay que tener clara, que en la Torá o en la Biblia está revelado la voluntad de Dios. Y en este caso fueron transmitidos por diferentes leyes civiles, morales y normas de culto. Esa es prácticamente la división que hace la Torá de todas estas leyes. Ahora, la distinción más relevante de los 10 mandamientos son varios puntos. Y antes de eso voy a decir algo. La Torá también se conoce como la ley de Moisés. Por eso la pregunta inicial que ustedes tienen, la ley o los 10 mandamientos y la ley mosaica. Por eso se conoce como la ley mosaica. Cuando tú dices la ley mosaica, tú estás refiriendo a esos 5 libros. Ok. ¿Qué es la Torá? Ahora, ¿cómo yo puedo distinguir los 10 mandamientos de todas esas leyes? Lo primero,
esta ley o los 10 mandamientos fueron hablados directamente por Dios. Y un ejemplo de eso está en Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Y vamos ahí, aquellos que me están mirando, Éxodo 20, versículo 18 al 22. La palabra de Dios dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora, si tú sigues leyendo, dice más adelante: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ahora, el contexto de todo esto es Éxodo 20, donde se dieron los mandamientos. Exacto, sí. Entonces, las palabras que ellos escucharon, que el pueblo escuchó desde el monte, el Sinaí, o Horeb, que es lo mismo, fue Dios hablando los 10 mandamientos a ellos. Tremendo. Eso es algo tremendo. Sí, exacto. Entonces, eso le influyó a ellos temor. Y por ende dijo: no, habla tú, Moisés, que Dios hablara a Moisés y que a través de Moisés hablara a nosotros. Eso es lo primero. Podemos distinguir que esta ley es especial o distinta de las demás porque Dios la habló. Otra cosa que podemos ver es que Dios la escribió directamente. Esta ley no fue Dios que utilizó a Moisés para escribir. Todas las demás leyes en la Biblia fueron con instrumentos que Dios utilizó. Esta no. Esta fue directamente Dios. Con el dedo de Dios. Entonces, en Éxodo capítulo 31, versículo 18, la palabra nos dice, y voy directamente, yo sé por el tiempo, al versículo. Pueden leer el contexto, pueden estudiarlo, meditarlo, y no hay forma de ver que no sea que está tratando los 10 mandamientos. Ahora, en los versículos 12 al 17 del capítulo 31 se está hablando, que lo conocemos mucho, el del sábado, y la señal del sábado, que tal vez lo toquemos un poquito más adelante. Pero voy a ir directamente al versículo 18, donde habla que, dice la palabra de Dios, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas en piedra, escritas con el dedo de Dios. Ok. Tremendo. Entonces, así tú puedes encontrarlo eso también en Éxodo 35, versículo 15 al 16, y puedes verlo también en Éxodo 34, versículo 1. Dice lo mismo. Se está refiriendo a estas tablas de piedra que Dios mismo escribió con su dedo. O sea que no fue Moisés. No fue Moisés. Fue Dios. Okay. Directamente. Una distinción muy importante, yo creo que. Exacto. Entonces, otro punto importante para poder diferenciar los 10 mandamientos de las otras leyes es que tienen un nombre específico. Este nombre específico es 10 mandamientos. O en otras palabras, las 10 palabras. Okay. Y ese concepto es interesante de verlo porque tú lo puedes ver tanto en Éxodo 20, que no leímos completo, que es donde se estipulan los 10 mandamientos, y en Deuteronomio capítulo 5, que se estipulan los 5 mandamientos, los 10 mandamientos nuevamente. Ahora, una cosa también que hay que tener en cuenta, que estos 10 mandamientos, antes de ir al cómo se llaman estos 10 mandamientos, en la Biblia se llaman 10 mandamientos, que tienen un nombre específico, es que tú ves que antes de Dios establecer las demás leyes, Él establece la fundación, y la fundación siempre fueron los 10 mandamientos. Tú lo puedes ver en Éxodo 20, que no tenían mucho, que habían salido de la tierra de Egipto, y tú lo puedes ver después que pasaron los 40 años en el desierto, el pueblo de Israel. Tú puedes ver cómo allá la nueva generación que no conocían a Dios y no habían visto todas estas maravillas, como en el capítulo 5 y un poquito más para atrás, en el capítulo 4, en el capítulo 5 tú puedes ver que nuevamente se van a repetir las leyes, porque eso es lo que significa Deuteronomio, repetición de la ley. Sí. Tú puedes ver cómo empieza nuevamente la base, los 10 mandamientos. Ahora,
volviendo atrás y mirando cómo la misma palabra le especifica un nombre a esto, es interesante que en Éxodo 34, versículo 28, la palabra le dice, y él estuvo allí con Jehová, refiriéndose a Moisés, 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Eso es tremendo. Asimismo, tú lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13, donde también se le llama a ese pacto 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 4, donde se le llama específicamente 10 mandamientos. Ahora, también otro atributo, podríamos decirle, o cómo uno distinguir que esto es algo especial, es que fueron colocados dentro del arca del pacto. Okay. Y eso tiene un significado muy grande. Sí. Bueno, hay que tener un poco de conocimiento de lo que es el santuario. Sabemos que estaba dividido en dos. Tiene el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo habían 3 muebles. Vamos a detenernos un poco en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que consistía en una urna. Era en dimensiones muy pequeñas, era un pie y medio por el pico, no recuerdo muy bien, pero era una caja pequeña. Entonces ahí estaba el propiciatorio, que era una tabla que tenía una tapa que tenía 2 ángeles. Sí. Y ahí es que se manifestaba la gloria de Dios cuando se manifestaba el pueblo de Israel, cuando iban en el desierto. Ahora, los 10 mandamientos estaban dentro de esa caja. Okay. Dentro de la caja. Wow. Entonces la gloria de Dios se manifestaba, ¿dónde? En los 10 mandamientos. Tremendo. Eso es tremendo. Ahí está fundado el reino de Dios. Amén. Ahora, para uno mirar esto en la palabra, aquellos que nos están siguiendo, ustedes pueden buscar eso en Deuteronomio capítulo 10, versículo 4 al 5. Y lo voy a leer por lo menos uno. Eso está aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 4 al 5. La palabra de Dios dice, y volvió y descendió del monte, refiriéndose a Moisés nuevamente, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Tremendo. Entonces, en Hebreos también lo dice. Y voy a ir directamente allá, al versículo. En Hebreos 9, capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice aquí, el cual tenía un incensario de oro, refiriéndose al lugar santísimo. Aquí está el autor de Hebreo describiendo este lugar, del lugar santísimo. Voy a leer el versículo 3 para poner un poco más de contexto. Y aquí dice la palabra, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, que es esta caja que describimos anteriormente. Exacto, sí. Entonces, dice aquí, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que había reverdecido, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, y de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, el lugar donde estaba los 10 mandamientos era dentro del arca, en el lugar santísimo. Okay. Ahora tú me preguntarías, ¿hay entonces las otras leyes dónde estaban? Oye, tú puedes decir. Es muy fácil. Las otras leyes, todas las otras leyes que fueron escritas por Moisés, en este caso, estaban en el propiciatorio, pero estaban fuera, al lado. Okay. Dice la palabra en Deuteronomio capítulos 31, versículo 24 al 26, voy directo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, esas son las leyes que escribió Moisés, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo para ustedes. Wow. Amén. Entonces tú puedes ver que la colocación de esta ley es importante. Cuando digo de esta ley, los 10 mandamientos. Entonces, otra cosa que, para concluir con esa partecita,
de cómo podemos diferenciar, Ujú. es que Dios mismo, escucha esto, Dios mismo hace distinción de los 10 mandamientos de las otras leyes. Ujú. Tú puedes encontrar eso en Éxodo 24, versículo 2. Y voy directamente, lo pueden leer el contexto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. ¿Qué son esos? Los 10 mandamientos. Exacto, sí, tablas de piedra. La ley y mandamientos que he escrito para enseñar. Que sí, eso es la diferencia que tú puedes ver fácil de la ley divina o la ley, los 10 mandamientos y la ley mosaica. Ok, perfecto. Interesante. Ok. Ya usted explicó quién lo escribió Ujú. Exacto. directamente Exacto. y ya sabemos que fue Dios con su propio deseo que lo escribió directamente. Pero también tengo una pregunta. ¿Por qué es el cuarto mandamiento el más controversial? ¿Y por qué empieza con un acuérdate? Antes de eso, para abundar en esa pregunta, sería tal vez adecuado mirar si alguno de esos mandamientos hay alguno más importante que otro. Sí, Sí. Sí. No Mira, sé mira, si- mira lo que pasa. Es bueno establecer esto primero, y disculpa que desvíe un poco la pregunta, No, sí, pero es sí. para poder darle más sentido por qué dice recuérdate del otro. Ahora, directamente la respuesta a esa pregunta es que todos tienen la misma importancia. Ujú. Ok. Todos los mandamientos tienen la misma importancia. No hay uno más importante que otro. Ok. ¿Y por qué es eso? Ujú. Y es fácil. Primero, porque la ley de Dios define lo que es pecado. Wow. Ejemplo, si tú vas a primera de Juan 3, 4 y tú lees ese capítulo con cuidado. Ujú. 3:4 es donde está el versículo directo que dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ujú. Pero si tú continúas y lees el contexto de lo que él está hablando, y me voy a atrever a leerlo, Ujú. voy a leer a continuar desde el versículo 4 y voy a llegar tal vez hasta el versículo 15 o más o menos por ese lado. Dice la palabra, el versículo 5, ya leí el versículo 4, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y se está refiriendo, en este caso, a las leyes que ellos tenían, que reconocían como escrituras. Lo que hablamos, el Pentateuco y los Salmos y los profetas. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. ¿Por qué me atreví a leer todo esto? Porque ahí tú puedes ver que la existencia de los 10 mandamientos ha sido siempre, porque él está conectando lo que es pecado, Ujú. que es la transgresión a la ley, con lo que hizo Caín. Sí. Entonces tú puedes ver que Caín allá, ¿qué fue lo que transgredió? ¿No? Ujú. La ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, vemos que es importante por eso, primero, porque define lo que es pecado, los 10 mandamientos. Segundo, vemos que porque si tú
transgrede uno, tú te haces culpable de todo. Ujú. Que va muy relacionado a lo que leímos, y eso lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 13, para tener contexto, pero el versículo que habla directamente sobre eso es el versículo, lo voy a buscar ahora mismo, el versículo, aquí, el versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Muy bien. Entonces es importante O sea que entender que todos los mandamientos son iguales. son iguales, que no hay uno que tiene más peso que otro. Entonces, ya que son 10 mandamientos, Ujú. tenemos unas preguntas aquí que nos envían, que dicen, ¿por qué se dividen en dos? O bueno, esta es un poquito, vamos a tomar un poquito más de tiempo aquí, porque es muy interesante, es fascinante cómo todo se une. Ujú. La Biblia es una Sí. desde el principio hasta el final. Entonces, lo primero que tenemos que entender, por qué se divide en dos o se resume en dos. Lo primero es porque las escrituras mismas, el Antiguo Testamento, que era la escritura de ellos en ese tiempo, el tiempo de Jesús, Ujú. los resumen en dos. Es tan simple como eso. Por ejemplo, para ver esto, vamos a buscar un pasaje en el Nuevo Testamento, va a parecer contradictorio, pero Ujú. allá tú ves cómo ellos van, el entendimiento de ellos, de esto. Ok. Y vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Aquí hay Lucas capítulo 10. Aquí hay un intérprete de la ley. Escucha, un intérprete de la ley. Le hace una pregunta a Jesús. Dice la palabra en el capítulo 10 de Lucas, versículo 25, en adelante, dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, esto para probar a Cristo o a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? Ya podemos entender la ley, ¿no? Ajá. El Pentateuco que está refiriendo Cristo. Sí, ajá. Tremendo, Sí, ¿eh? ¿qué dice la ley? Exacto, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Lo que Cristo le está preguntando al intérprete de la ley, Ujú. o lo que nosotros en este tiempo le decimos a una gente que tiene un PhD o un doctor de la ley, Sí, que sí. conoce, Ujú. le está diciendo, ¿cómo tú lo interpretas prácticamente lo que le está diciendo? Y dice el versículo 27, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo a él, bien has respondido a esto. La pregunta fue, ¿cómo yo tengo vida eterna? Tú Ujú. guardas los mandamientos resumidos en estos dos y tú Ujú. vas a tener vida Eterno. eterna. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Para poder entender por qué se dividen en dos. Tú ves que este era un doctor de la ley. Sí. Este estudiaba la ley todo el tiempo y Sí. le entendía de esa manera. ¿Cómo tú lees? Toda la ley, todo lo que está escrito allá, en esto se resume. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Muy bien. Ok. Ahora, los versículos que ustedes pueden encontrar esa misma referencia Ujú. de lo que está diciendo este intérprete de la ley en el Antiguo Testamento es Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Levíticos 19, versículo 18, si no mal recuerdo. Ahora, la segunda razón de por qué se dividen en dos es porque tanto Jesús como los escritores del Nuevo Testamento la reconocían así, así que la entendían. Ahora, el relato que nosotros leímos da a entender eso, que Jesús la entendía así, porque le dijo, mira, tú haces eso y ve y tendrás vida. Ahora, vamos a tomar varios ejemplos de autores bíblicos de aquí del Nuevo Testamento para que tú veas que ellos tenían el mismo entendimiento y por qué yo la dividí en 12, porque eso fue lo que hizo Dios desde un principio. Jesús en el Sermón del Monte primero, Ujú. en Mateo capítulo 5, ahí, ustedes recuerdan que ahí se como que magnificó, vamos a decir, o se dio a entender realmente lo que los 10 mandamientos, ¿a qué se refiere? Ujú. Entonces, tú ves a Jesús en el capítulo 5, versículo 30, vamos a ir a versículo 43. La palabra de Dios dice, oíste que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Jesús. Sí. Pero os digo, esto es Jesús hablando, ama a vuestros amigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendo. Tú ves que la partición segunda, que se refiere a los seres aquí, Sí. la relación entre nosotros, Sí. Cristo le está diciendo, la está aplicando, la está aplicando. Él está diciendo, mira, cuando alguien te haga mal, tú ora por él. Eso es amar al prójimo. Exacto. Entonces, así mismo el joven rico, en Mateo capítulo 19, por ejemplo. Y estoy yendo rápidamente a estos encuentros donde Jesús se encontró con personas que le hicieron preguntas de vida eterna, de eternidad, de Exacto, salvación. sí. Y Cristo dio la respuesta y siempre apuntó a los 10 mandamientos. Siempre. Entonces, por ejemplo, el capítulo 19, versículo 16 a 21, aquí dice la palabra, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tú, la misma pregunta, Sí, pero ahora, sí, ahora es un joven. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Esto es Cristo que le dice. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mandamientos. Oh my. Entonces sigue diciendo la palabra, el versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, ¿por qué le preguntó el joven cuáles? Porque hay muchos. Sí. Y ya ahora nosotros pudimos diferenciar. Exacto. Sí. Entonces, ¿cuáles? Y Cristo especifica, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él tomó uno por uno, pero al final lo resumió en ¿qué? Amar al prójimo como a ti mismo. Y sabemos la historia, lo que continúa diciendo. Aquellos que todavía no la conocen, la pueden leer. Eso está ahí en Mateo 19, versículo 16 en adelante, y verán cómo se desarrolla la historia más adelante. Ahora, hay otra historia que es muy importante, que va en la misma línea, que quisiera resaltar. Y estoy haciéndole énfasis en Jesús, porque la figura de Jesús es muy importante. Y si Él lo está reconociendo, que para yo tener vida eterna, yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y Él resume eso, todo lo que se enseña allá, en todo lo que la escritura de ellos en ese tiempo, que era obviamente el Tanaj, todos estos libros, Salmos y los profetas y el Torá, y la Torá. Ahora, vamos aquí, Mateo capítulo 22. Gracias a que están todos en Mateo, que es fácil encontrarlos. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Mira qué interesante, dice aquí. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, no vamos a entrar ahí, los fariseos eran un grupo también intelectual, y los saduceos también eran rivales porque tenían diferentes creencias. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección y no creían en ángeles y esas cosas, y los fariseos eran de los más estrictos de esas sectas que existían en ese momento cuando Cristo vivió. Aquí dice, se juntaron a una. El versículo 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Nuevamente se apunta a la ley, a la Torá, a la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Exacto. ¿Qué es lo que está estableciendo Dios o Cristo? Que de esos dos mandamientos se deriva, todas las demás leyes que tú puedas leer, se deriva de esos dos mandamientos. Y incluyó los profetas, tanto la Torah como todas las otras. Entonces, por eso que se dividen dos. Por eso. Muy bien. Entonces, es que está interesante. Muy claro. Está interesante porque hay muchas personas que creen que solamente es amar a Dios y al prójimo. Y como que los otros que están ahí no cuentan. Pero por eso sabemos que dividiéndolo así de esa manera en dos, es que 4 se difieren para Dios y los otros 6 para el prójimo. Exacto. Más, sin embargo, Néstor, la pregunta
que tenemos aquí es, ¿por qué el cuarto mandamiento es el más controversial y por qué empieza con un acuérdate? Tremendo. Ahora sí podemos entender un poco esta pregunta. Entonces, en Éxodo 24, perdón, Éxodo 20, ahí es que se dan los 10 mandamientos, primera vez aparecen, como un listado. Y nosotros podemos ver que el cuarto mandamiento es el único de ellos que empieza con un recuérdate. Primero, voy a sentar la base que en el capítulo 19, antes de ellos establecer, de Moisés subir al monte y recibir los 10 mandamientos, sucedió algo interesante. Lo que es el capítulo 16, perdóneme, Éxodo capítulo 16, donde está el maná. Aquí, recordemos que ellos estaban en el desierto, el pueblo de Israel, y ellos se quejaron por la comida como siempre. Entonces, pero Dios le dio maná. Sí. Y pueden leerlo en capítulo 16, esa historia. Y tú puedes ver que aquí dice que Dios le mandó a ellos que recogieran todos los días y que el viernes, antes del día de reposo, o el cuarto mandamiento, que recogieran que doble porción. ¿Por qué? Porque en el día de reposo no iba a caer. Ahora, si uno ve los sucesos, son cronológicos en este caso, tú puedes ver que esto sucedió antes del monte Sinai. Tú puedes ver que ellos tenían el conocimiento de los mandamientos. Por ejemplo, la palabra de Dios en el capítulo 15, voy a leer aquí, y Moisés, versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Todo esto que estoy leyendo está pasando antes del Sinai. Fue que Dios ya le había hablado, le había dicho sus requerimientos. Y vemos que aquí en el capítulo 16, nuevamente repito, está el maná y vemos cómo Dios mismo le dice a ellos que no recojan en el día de ellos. Ahora, aquí, ya en el capítulo 20, más adelante, el mismo mandato, que es el cuarto, dice que acuérdate del día de reposo. Sí. Es notorio que ellos lo conocían. Por eso les dicen que lo recuerden. Y una cosa también que hay que tener en cuenta es que cuando a ti te piden que recuerdes algo, porque estás tendiente a que se te olvide. Sí. Sí. Y tú puedes ver la historia que en el capítulo 16, que ahí gente se lo olvidó, parece, porque ellos fueron y recogieron. Sí, ese detalle que yo iba a decir. Comenta un poco ahí. Sí, porque usted dice que ya Dios se lo había mencionado. Sí. O sea que ya es algo que estaba claro entre pueblos de Dios y Dios, que ya es algo que habían practicado. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando dice acuérdate, es porque tal vez a algunos se le habían olvidado y también es algo que Él quiere que yo lo mantengan siempre vigente. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, eso es lo básico. Ahora, ya si hablamos en el lenguaje católico más para el tiempo del fin o el fin del tiempo, ya ahí entra en un sentido más, tal vez, delicado, porque en el fin allá va a definir y es una señal de santificación. Entonces, ya cuando el tiempo del fin se va a ver una línea notoria de aquellos que guardan el sábado o el día de reposo o no. Entonces, por eso Él quiere que lo recordemos, porque es de suma importancia. Y por eso es que viene la controversia, de que ha habido tanta, y disculpa, nuevamente voy a decir la palabra controversia, con este mandamiento en sí, porque los demás no matarás, yo no creo que haya mucho problema, ¿no? Sí. Pero ese tiene controversia, sí, que la gente el más atacado sería. Será el más atacado, es porque
Y yo quisiera leerlo. Yo lo voy a leer. Es en Éxodo 31, versículo 12 al 17, para que los que estén escuchando puedan tener claro por qué es una señal de santificación. Dice la palabra en el capítulo 31 de Éxodo 31, perdón, versículo 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día. Amén. Entonces, él les dice, recuerda y enfatiza, porque es una señal de santificación. Y por eso en el final del tiempo, en la gran tribulación, va a haber esa distinción. Yo voy a poder identificar cuáles son los santificados o no en base a eso, porque la persecución va a segregar. Mucha gente no va a querer que sean perseguidos en aquel tiempo y van a ceder simplemente. Ok, yo creo que está bien ahí con eso. Ok, una pregunta. ¿Se pueden guardar solamente 9 de los mandamientos? De los 10. 9 de 10. 9 de 10 solamente. ¿Puedo 9 de 10, omitir no pasa. uno? No, yo te voy a poner más fácil. 9.99 tú no lo puedes poner. Dicen la gente que con 90 grados uno pasa. No, Con 90%. Yo sé que si a 1 millón le falta un chelo, no es 1 millón. Sí. Así que tú puedes ver, eso está ahí, nuevamente voy a ir directamente porque lo leímos. Eso está en Santiago, donde habla lo mismo. Y voy a ir directamente al versículo que lo dice. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable De todos. de todo. Wow. Todos. Ve, ahí está. Está más claro. Aquí está la respuesta. Está claro. Esa Está pregunta. muy claro. Una cosita que quisiera que me pasó de la pregunta anterior, quisiera recalcar por qué se divide en 2. También vimos que lo que tratamos, ustedes pueden regresar al video y verlo, de Jesús, también Pablo lo entendía así, porque él decía, el cumplimiento de la ley es el amor, él dice, y eso lo dice en Romanos capítulo 13, versículo 8. Y por tiempo, probablemente vamos bien avanzado el tiempo, no lo voy a leer, pero básicamente él habla de la ley y de la forma de entender de que está hablando de los 10 mandamientos, porque él lo menciona algunos de ellos. Sí. Y él resume todo, que el cumplimiento es el amor. El amor. Entonces, también en Gálatas él lo resume en Gálatas 5, y eso es un capítulo bien interesante, porque ahí habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, y más arriba que habla de esto. Y obviamente Santiago, que lo leímos ahí en Santiago 2, versículo 8 específicamente. Pero lea el capítulo entero para que tenga el contexto, porque es interesante tener el contexto. Entonces, ya regresando nuevamente a la pregunta, tenemos que guardarlo todo. Todos. No, Todo, no 9 es- puntos, no. Está muy claro. Simple y al punto, todo. Tenemos otra pregunta que muchos queremos saber y tenerla muy claro, y es la siguiente. ¿Se abolieron los 10 mandamientos en la cruz? ¿O qué fue lo que realmente se fue abolido? ¿Qué fue lo que pasó? Ok. A la primera parte de la pregunta, no. No se abolieron. Los 10 mandamientos no se abolieron. No se abolieron en la cruz. Ahora, la gran pregunta es, entonces, ¿qué ¿Qué fue lo que fue abolido? Exacto.
parte del entendimiento fundamental que hay que tener, que hemos tocado fundamentalmente aquí, que es el entendimiento que ellos tenían de todas estas leyes y cómo estaba dividido. La Torá Sí. representaba todas estas leyes civiles, morales y de culto. Ahora, nosotros entendemos que en Levítico se establecieron las leyes de culto, más que todo. Por ejemplo, los sacrificios por la expiación del pecado, los sacrificios de paz y lo de holocaustos. Entonces ahí tú puedes ver todo esto, cómo describían algo que iba a pasar en el futuro. Yo, para resumirlo, voy a tomar el tiempo de leer el capítulo completo de Hebreos, el capítulo 9 de Hebreos. Okay. Porque el autor de Hebreos tiene un entendimiento especial de lo que es el santuario y lo que significaba cada rito y todas estas cosas. Y cómo él veía la distinción de estos mandamientos. Y da a entender, alude el capítulo a lo que realmente fue abolido. Y voy a ir directamente allá. Deben leer, obviamente, el hebreo completamente para que puedan tener el mejor contexto. Pero leyendo solamente este capítulo, creo que uno va a poder ver la alusión que está haciendo el autor de Hebreos a qué fue lo que realmente fue abolido. Entonces, la palabra de Dios, el capítulo 9 de Hebreos, dice, el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanza de culto y un sacrificio terrenal. ¿Qué se está refiriendo? A las establecidas en Levítico. Los sacrificios que se hacían, los holocaustos, día por día. Porque el tabernáculo, refiriéndose al tabernáculo de aquel tiempo, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio y de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Los sacerdotes tenían que entrar en la mañana y en la noche, hacer sacrificio todos los días. Y ese sacrificio era por el pecado. Entonces, él está aludiendo a eso, él está diciendo eso. Mira, esto pasaba aquí realmente, continuamente. El versículo 7 continúa, pero en la segunda parte, refiriéndose al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, eso es importante, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, que se refiere a donde estaba, ¿el qué? La urna con lo que 10 mandamientos dentro, donde se manifestaba el mismo Dios. Sí. El sumo sacerdote terrenal tenía que hacer sacrificio por él primero, para expiar los pecados y poder entrar, porque en la presencia de Dios no puede estar pecado. Y eso es lo que él está refiriéndose aquí. Y aquellos pecados por ignorancia del pueblo. Ahora, el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que tú, con ninguno que estamos aquí, podemos llegar directamente a Dios hasta que no se haya cumplido la primera parte del santuario, que era los sacrificios continuos. Y mira lo que es interesante, porque como él lo dice, te está diciendo que realmente fue abolido. Y tú verás lo más adelante. Mira lo que él dice. Ahora, déjame resaltar esto. El Espíritu Santo que está dando la instrucción de lo que realmente estaba pasando allá. Versículo 8 lo dice. Ahora,
el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El que escribió Hebreo, ¿en qué tiempo estaba? Después que Cristo resucitó. Todo eso era un símbolo para el tiempo que ellos estaban, que ya vieron al Cordero que resucitado. Resucitar. Entonces continúa diciendo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Pero ese culto era una representación, ellos no daban salvación, ellos no te limpiaban del pecado, era una emulación, podríamos decir, Sí. de lo que realmente iba a suceder para ese tiempo. Estaba profetizado que era Cristo que iba a venir a morir por nosotros, el verdadero sacrificio, el derramamiento de la sangre. Entonces, el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El versículo 11, pero estando ya presente Cristo. ¿Tú ves cómo él hace la transición? Pero ya estando presente Cristo. Cristo ahora ya vino y murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Mira, ya esa es la transición. Él dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquello que era símbolo de yo tener eterna redención o justificación, que es lo mismo, lo tuvo Cristo, porque era el verdadero sacrificio que tenía que ser sacrificado. Entonces, para poder darnos eterna justificación o redención de nuestros pecados. Entonces, al versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahora vamos a parar un momento. Y yo le pregunto a ustedes, digo, usted me tiene que preguntar a mí, pero lo voy a preguntar a ustedes. El nuevo pacto. ¿A qué se está refiriendo aquí el nuevo pacto? A la salvación en Cristo. Exacto. Tremendo. Así de simple. La salvación en Cristo, que realmente lo que da salvación es Cristo. Exacto. La sangre del Hijo de Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que no quitaban el pecado, porque a eso que se está refiriendo, no es que se está cambiando nada, simplemente es dando a entender lo que significaba lo demás. Exactamente, que lamentablemente había personas que creían que eso es lo que justificaba. Y eso es lo que habla mucho Pablo en Romanos y en Gálatas, que la ley practicada carnalmente no justifica. Cuando digo carnalmente, por justificación propia. Ahora, tú ves la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso es vida eterna, obviamente, que es la promesa que tenemos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Eso es lógico terrenalmente. Si yo estoy casado, bueno, mi esposa no creo que quiera que muera, pero se va a quedar sin nada, pero porque no hay nada. Pero el punto es que debe haber muerte del testador, creo que está diciendo aquí, para que pueda ejecutarse. Exacto, o ponerse en marcha el plan, se ejecute. Dice, porque el testador con la muerte porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
Eso es claro. Ujú. Cristo tenía que morir Sí. y resucitar. Versículo 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Obviamente allá se derrama sangre de quién. Ujú, ujú. Recuerden que uno llevaba una ovejita y uno la Y la degollaba sacrificaba. Sacrificado. por el Sí, pecado. sí. Sí. Cristo fue sacrificado por el pecado de cada uno de nosotros. Es bien personal lo que quiero decir. Entonces continúa diciendo, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los pasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. No hay remisión, no se hace remisión. Ujú. Y voy a pararlo ahí, y ahí continúa el capítulo hasta el versículo 18. Leí todo eso para simplemente aludir de que lo que se clavó en la cruz fueron las leyes ceremoniales, de culto, o lo que le llama Pablo la sombra de lo que había de venir, Ujú. que era Cristo. Ahora dice, Cristo ya murió y por ende tenemos verdadera redención y verdadera promesa de vida eterna. Entonces lo que fue clavado en la cruz fue ese sistema de sacrificio que aludía a Cristo. Ujú. Los 10 mandamientos no son mencionados en ningún lado. Los 10 mandamientos no fueron clavados en la cruz. Ok. Porque hemos visto anteriormente que tienen una gran importancia. Ujú. Sería una dicotomía, sería algo contradictorio decir eso, porque la Exacto. base del gobierno de Dios, incluso su forma de salvar, de expresarse, está basado en los 10 mandamientos. Exacto. Sería ilógico Amén. que la gente creyera que Dios, que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz. Entonces eso quisiera decir que después de la muerte de Cristo, ya yo puedo matar, puedo robar, porque no habrían 10 mandamientos que cumplir ni Exacto. guardar. Y que aunque yo matara y robara, Dios como quiera murió por mí y ya eso no me afecta. Exacto. Ok, muy bien, muy interesante. Para concluir con este tema, tenemos una última pregunta y yo creo que es lo que resume todo. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Bueno, lo vamos a resumir porque ahí tendríamos Sí. que tomar una hora Sí. mínimo para poder explicar esa parte, Ujú. porque es la más importante, Sí, porque es como Dios nos salva. sí. Tremendo. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, en pocas palabras o una sola oración, Ujú. es para darte libertad. Amén. 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 Libertad. Y parece contradictorio Ujú. porque, disculpa la palabra que voy a utilizar, el ataque a la ley o los mandamientos de Dios, porque los mandamientos son de Dios, no son de nosotros. Lo dice la Sí. Biblia. Entonces, es que nosotros le tenemos hasta fobia a mencionar los 10 mandamientos porque entendemos que es imposible nosotros guardarlo, no podemos. Sí. Y eso es cierto, y eso es lo que estipula la palabra, nosotros no podemos. Ujú. Dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es que Posible para Dios. para Y Dios. esa parte que mencioné ahora mismo, que cité, eso está en la historia del joven rico que leímos más anteriormente. Sí. Lo pueden buscar ahí. Entonces, los 10 mandamientos dan libertad, te dan libertad. Y eso está en Gálatas, capítulo 5, Ujú. donde tú puedes ver donde él estipula lo que una persona dando por el Espíritu, los frutos del Espíritu, Sí. paz, paciencia, amor, fe, y él termina para todo esto que no hay ley. Ujú. Y voy a dar un ejemplo que yo sé que todo el mundo lo ha escuchado porque todo el mundo lo utiliza. Y es la ley civil que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando tú Sí. vas en el highway o en la carretera y hay un sign o un letrero que dice 60 millas por hora Exacto, sí. o 100 kilómetros por hora, aquellos que están en países que Ajá. usan el sistema métrico, tú ves que tú vas manejando. Si tú vas a 90, voy a usar la palabra kilómetro, 90 kilómetros por hora, por ejemplo, la ley no se enseñorea de ti. Ujú. Tú estás bajo la ley, no hay ley contra eso. Ujú. Entonces tú vas a lo más bien, pero si tú vas, bueno,
tengo que llegar, ¿eh? Sí. Y entonces tú vas a 120 kilómetros por hora. ¿La Ujú. ley se enseñorea de ti? Claro que sí. Ya ahora un policía tiene la autoridad de parar. De parar. Sí. Sí. Antes no. Mientras tú andas de menos de los 100 kilómetros o 60 millas, en el caso, a 50 millas por hora, no tiene. Entonces, así mismo es con esto. Por eso es que dice que nosotros no estamos bajo la ley. Ujú. En ese contexto es que lo dice, porque la Sí. ley no se enseñorea de nosotros. Sí. Y faltaría tiempo para hablar de Romanos capítulo 7, Ujú. donde vemos que Pablo habla de lo que la ley nos muestra, Ujú. que lo habla Santiago. Recuerda que él habla de que la ley es como un espejo, que Sí. nos muestra nuestra condición, nos Sí. muestra, él lo pone en el contexto de nuestra autojustificación, porque él dice, bueno, nosotros vamos, miramos la ley, bueno, yo estoy perfectamente, lo estoy cumpliendo todo. Sí. Mejor. Eso es como un espejo de cómo... Exacto, cómo- y después me olvido de eso y sigo mi vida. Ajá. Pero no entendemos que la ley me quiere libertar de mi autojusticia. Entonces, y bueno, para que tengan un complemento bíblico de por qué la ley brinda libertad, eso está ahí mismo en Santiago. Y si tú lees el contexto, voy a leer desde el versículo 10, porque que lo hemos leído bastantes veces. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, perdón, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ujú. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ujú. Obvio. Así hablad y así haced, Ujú. como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ujú. Parece contradictorio. Yo Ujú. voy a hacer ¿qué? Juzgados por la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad es los 10 Los mandamientos. 10 Sí. mandamientos. Otras traducciones dicen la ley que da, que te liberta. Ujú. Tremendo. La ley que te Te liberta. Ujú. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa por el Ujú. juicio. Sí. Es tremendo porque eso tú lo puedes conectar con muchísimas cosas. Ujú. Eso tú lo puedes conectar con la segunda sección o la parte 2 de la división de la ley, el amor al prójimo. Ujú. Eso es lo que él está hablando en Mateo capítulo 5, Jesús. Sí. Sé perfecto como yo soy perfecto, y en el contexto de misericordia. Sí. Por eso tú tienes que amar al que te hace mal y orar porque te hace mal. Entonces, ese es uno de los propósitos. Ahora, voy simplemente a mencionarlo porque obviamente tomaríamos unos 25 o 30 minutos más. Dios quiere tomar los 10 mandamientos y escribirlo en el corazón tuyo. Literalmente. Amén. Y eso está en Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Y voy a ir directamente. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Voy a explicar un poco eso. Se está refiriendo a después de esos días, después de la resurrección de Cristo, de su Ujú. encarnación, Sí. de su muerte y su resurrección. Después de aquellos días, conoce a Jehová, perdón, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente Ujú. y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, con toda la pregunta que hemos address o hemos discutido aquí, Ujú. la primera pregunta que me sale de ese versículo es, ¿qué quiere decir que Dios con su dedo escribe los 10 mandamientos en mi corazón? Ujú. Porque Él lo prometió. Y eso es lo que nos da libertad. Exacto. Amén. Ahora, tú puedes mostrar con la Biblia que el dedo de Dios es el Espíritu Santo, Ujú. lo cual no lo vamos a hacer hoy. Lo voy a dejar de tarea. Entonces, vemos que Dios hizo una promesa, que el Dios de lo imposible va a hacer lo posible en nosotros, Ujú. Amén. que es nosotros vivir en amor, porque vivir libertado del pecado es vivir en amor. Así es. Así que esas son
algunas del propósito de los mandamientos. Los mandamientos es parte del evangelio. El evangelio, ahí está la dicotomía y la dificultad de entender. El evangelio, que es el Nuevo Testamento, que entiende como, bueno, ya Cristo murió por nosotros y ya. El evangelio se desasocia de los mandamientos. Nosotros vimos que a Cristo le hicieron preguntas muy importantes de salvación eterna y Él lo conectó siempre con los 10 mandamientos. Y Él lo conecta con lo que dice en Salmo 51, en 2 Corintios capítulo 3, que ahí es que habla que Él va a escribir no en tablas de piedra, sino en corazones, con el Espíritu. Entonces, es fascinante cómo el evangelio, el engranaje, todo funciona en algo unido, todo es lo mismo, no lo mismo, pero dice lo mismo de diferentes formas. Y se repite mucho en la Biblia. Y es recargando, recargando y recargando. Así que, no sé si tiene más preguntas para mí, yo no tengo más respuestas. Así que ha sido interesante para tratar este tema. Y falta mucho, simplemente nosotros estamos escarbando la parte de arriba. Exacto. Si ustedes, yo les exhorto a que escuche este video, de que vaya en oración. Porque en Ezequiel 11:19 dice que Él va a poner el Espíritu en nosotros y no va a ser necesario que nadie nos enseñe, porque el mismo Dios nos va a enseñar. Amén. Sí, tremendo. y yo creo que en algo estamos todos de acuerdo, que hemos aprendido mucho. Bastante. Bastante. Sí, claro. Sí, muchísimas gracias, Néstor, por estar aquí con nosotros con este tema sumamente interesante y aclararnos todas estas preguntas bajo la dirección y la palabra de Dios. Amén. Invito a todos los amigos que nos están mirando que compartan esta valiosa información con otros, compartan este video, déjenle un me gusta y si tienen algún tema que quieren que nosotros tratemos aquí en su podcast número 1, déjenlo en nuestros comentarios. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén. Bye-bye.